Bodas de odio, capítulo 8 de Bárbara Cartland. Lord Rodwin la miró y sus labios se plegaron en una sonrisa cínica. ¿Qué pudo haberte provocado este estallido de pasión? ¿No será el hecho de que Berton haya partido para el continente?, observó. El súbito brillo de los ojos de Sophie le indicó que ella no esperaba que él lo supiera. Sophie, sin embargo, no cambió su tono de voz al añadir: cometí un error, Íñigo, cuando te envié a la Lida esa noche. O más bien, al permitir que mamá me obligara. Ya sabes que me prohibía siquiera pensar en casarme contigo. ¿Así que fue tu madre quien te obligó a fallarme en el último momento? Sí, fue mamá. Como sabes, es muy autoritaria y no podía desobedecerla. Te amo, y se lo dije, pero no quiso escucharme. Los ojos de Lord Rodwin eran duros. Eres buena actriz, Sophie, pero no lo suficiente. Sé por qué has venido hoy aquí. Berton habló, y la sociedad ya no te sonríe tanto como antes. No es verdad, y, de todas maneras, no importa. Te amo. Es lo único que interesa. Aun cuando no soy duque. Jamás me quise casar con Julius. Mamá me obligaba, y mientras él permaneció en Inglaterra no me atreví a ponerme en contacto contigo. Pero ahora que se fue, soy libre para venir a ti, que es lo que deseo. ¿No has pensado que ya es demasiado tarde? Como sabes, estoy casado. Hizo una pausa y preguntó: ¿Viste a la Lida? ¿Qué le has dicho? No te inquietes, la Lida no interferirá en nuestros planes. ¿Cuáles planes? No permitiré que inquietes a la Lida. Lord Rodwin se dispuso a tirar del cordón de la campanilla, y al adivinar sus intenciones, Sophie se apresuró a decir: no tiene caso que la llames. La Lida se fue. ¿Qué quieres decir con que se fue? Le dije lo mucho que te amo, le explicó Sophie, y estuvo de acuerdo en alejarse de tu vida. Después de todo, solo te casaste con ella para vengarte de mí, para castigarme. La Lida estuvo de acuerdo en alejarse de mi vida. ¿Cómo? ¿A dónde se fue? No te molestará ya más. Hice arreglos para su futuro. Estará bien. No hay necesidad de que pienses más en ella. ¿A dónde se fue? Vamos, ¿qué importa? No has anunciado tu matrimonio, así que nadie en Londres lo sabe. Estoy dispuesta a casarme contigo en cuanto sea posible, mañana o el día siguiente. Así estaremos siempre juntos, tal como lo deseabas. Se detuvo al darse cuenta de que el rostro de Lord Rodwin se contraía en una ira incontenible. ¿Te imaginas que te tocaría? Ya no digamos que me casaría contigo, después de la forma en que tú y tu madre trataron a la Lida. Yo nada tuve que ver. Y si te ha contado un montón de mentiras, no tienes por qué creerlas. Siempre ha sido una embustera y tramposa. Después de todo, no es más que una bastarda. Mi madre la cuidaba por caridad. ¿A dónde se fue? ¿Por qué te interesas en ella? Es una pobre, fea y macilenta. Y yo estoy dispuesta a entregarme a ti, Íñigo. ¿Qué más puedes pedir? Me das asco, y aun cuando no quisiera ni tocarte. Si no me dices a dónde se fue la Lida, te obligaré a revelármelo, aunque tenga que golpearte como tu madre golpeaba a esa pobre criatura. Hablaba con tal vehemencia que, por instinto, Sophie retrocedió. Debes estar loco para hablarme así, y será peor si no contestas a mi pregunta. ¿En dónde está la Lida? Dio un paso hacia ella y Sophie se atemorizó. No me toques, te lo diré. Que sea rápido, ordenó Lord Rodwin. Le di dinero para que se fuera a Norfolk. No sé con exactitud a dónde, pero tomó la diligencia. En el cruce de caminos. La llevé hasta allí. Lord Rodwin se dirigió hacia la puerta, y al llegar a ella se volvió para decir: fuera de mi casa. Si te encuentro aquí a mi regreso, ordenaré que te echen. Cerró la puerta con un violento portazo. El mayordomo lo vio pasar con el rostro descompuesto por la ira, pero Lord Rodwin no se detuvo, dirigiéndose a las caballerizas. Mi carruaje de viaje con 4 caballos frescos. Enseguida, ordenó. En unos minutos tenía listo el carruaje y,
Si había viajado desde Londres con gran rapidez, ahora obligaba a sus caballos a correr a una velocidad descomunal. Al llegar al cruce de caminos, aminoró un poco la marcha para preguntar a Ned, que iba a su lado: ¿qué camino toma la diligencia que va a Londres? El de la derecha, señor. Lord Rodwin tomó ese camino y, a pesar de las curvas, mantuvo la misma velocidad. Ned tenía que asirse con fuerza del pescante para no caer, diciéndose que era la primera vez que su señoría forzaba tanto sus caballos. Caía la tarde cuando, unos metros más adelante, divisaron la diligencia. Como el camino era angosto, a Lord Rodwin le tomó un poco de tiempo pasarla, pero cuando lo consiguió hizo detenerse a sus sudorosos caballos, atravesándolos en el camino, a fin de cerrar el paso a la diligencia. —¿Qué piensa que hace? —preguntó amenazador el cochero. —Milady debe ir en el interior, Ned —indicó Lord Rodwin—. Dile que venga conmigo. —Sí, señor. El cochero y su acompañante protestaron, pero él, sin prestarles atención, abrió la pesada portezuela. Comprimida entre gordos granjeros, unos niños, un pastor y 2 viajantes de comercio, vio a la lida. Tenía la cabeza inclinada, y la capucha de la capa casi le cubría la frente, a fin de que los demás pasajeros no la vieran llorar. Los sollozos habían acudido incontenibles a su garganta, conforme la diligencia la llevaba cada vez más lejos de cuanto significaba seguridad y felicidad. Al cruzar las puertas de la casa Rodd, la lida admitió para sí que perdía para siempre al hombre que amaba. Lo amaba, pensó, desde que la besó en la iglesia al confundirla con Sophie. Lo había amado, aunque le temía, cuando, al entrar en su habitación, le pareció el hombre más apuesto que había visto en toda su vida. Y no se trataba solo de su apariencia. Algo en él la atraía de forma instintiva, como si la zona más secreta de su alma reconociera en él a su igual. Cuando permanecía sola en su habitación, le parecía que la casa, el mobiliario, los cuadros, formaban parte de él, así como su antepasado había construido la mansión con lo mejor de sí mismo. Lord Rodwin había imprimido en ella su personalidad. La lida tuvo que reconocer que le había entregado a él el corazón, de manera irrevocable y sin esperanzas. Lo amo, había susurrado para sí, y ahora jamás lo volveré a ver. Sophie no había esperado a verla partir. En cuanto vio que la lida subió a la diligencia, regresó a toda prisa a la casa Rodd. A pesar del ruido, el olor a tabaco y el sudor de la atestada diligencia, la lida no podía dejar de pensar en la belleza de Sophie. Lord Rodwin la admiraría al volver esa tarde. Lo imaginaba al entrar en la casa y creía ver a los perros cuando corrían para saludarlo. Entonces descubriría que no era ella quien lo esperaba, sino Sophie. La rodearía con sus brazos y la besaría. Al pensarlo, la lida sentía un dolor mayor que el que le producían las golpizas de su madrastra. ¿Cómo soportaré pensar en él el resto de mi vida?, se había preguntado, y las lágrimas acudieron a sus ojos. La diligencia rodaba a tumbos y se detenía en cada pequeño poblado. Algunos pasajeros descendieron, otros subieron y del techo subían y bajaban paquetes. Pero la lida solo podía pensar en Lord Rodwin, en sus charlas amistosas y comprensivas, en las ocasionales miradas que la dejaban sin aliento y la hacían perder el habla. ¿Sentiría algún cariño por ella?, se preguntaba, o solo había sido para él una molestia. Alguien a quien había encontrado por casualidad y de quien ahora se alegraba de librarse. Intentó recobrar el orgullo y el valor que siempre pensó que poseía. Debía enfrentarse a los hechos. Ella no le importaba. Era para él solo una mujer a la que jamás habría prestado atención y que había conocido solo por la perfidia de Sophie. Había sentido pena por ella, eso era evidente. Pero ¿qué otro sentimiento podría despertarle a alguien tan poco atractiva? Se dijo que nadie que hubiera conocido la increíble belleza de Sophie podría reparar en ninguna otra mujer, por fascinante que fuera,
y como ella no tenía ningún atractivo, no podría aspirar siquiera a llamar la atención de un hombre tan exigente como Lord Rodwin. Siempre supuso que en la vida de él existían muchas mujeres, y la charla de Natty lo confirmó. Su señoría siempre ha recibido demasiado de la vida, le dijo una vez. Desde que era pequeño lo echaron a perder todos con su admiración. ¿Siempre fue tan apuesto?, preguntó la Lida. Era el niño más bello que yo haya conocido, como un pequeño ángel, y cuando creció, cómo lo perseguían las damas. Y con su físico, su fortuna y su posición social, es el sueño dorado de cualquier jovencita y, sin duda, el marido que todas las madres desean para sus hijas. Es extraño que no se haya casado antes. Eso le decía yo con frecuencia, pero siempre se reía y me decía que todavía no encontraba una mujer que correspondiera a su ideal. Pero la encontró, había pensado la Lida, ahogando un sollozo. Conoció a Sophie, que era tan bella como ha puesto su señoría. Una pareja ideal. Ya podía imaginar la emoción que su matrimonio causaría entre la alta sociedad. Él llevaría a Sophie a la casa Carton. Sería una hermosa asistente en la apertura del Parlamento y, sin duda, la noble más bella de la coronación. La Lida no había podido contener los sollozos que sacudían su pecho. Se había enamorado de un hombre que estaba tan fuera de su alcance como las estrellas del cielo. ¿Cómo pude ser tan tonta? Parecía repetir las ruedas de la diligencia, y también repetían su propia respuesta. No puedo evitarlo. Escuchó que uno de los pasajeros, un granjero, protestaba. ¿Por qué nos detenemos ahora? Ya es muy tarde. Entonces se abrió la puerta, y un sirviente de Libria asomó la cabeza. Vio a la Lida y se dirigió a ella. Su señoría la espera afuera, milady. Ella levantó el rostro con rapidez. Lo miró, incrédula. Su señoría. La espera, milady. Ned la ayudó a descender, y ella vio el carruaje con los 4 caballos atravesado en el camino. Su corazón palpitaba, sofocándola, mientras caminaba hacia él. Ned la ayudó a subir y luego le cubrió las piernas con una manta cuando se sentó junto a Lord Rodwin. Los caballos iniciaron de nuevo la marcha. Durante un momento, la Lida no se atrevió siquiera a mirar a Lord Rodwin, ya que Ned escucharía cuanto dijera, y como él tampoco hablaba, le dirigió al fin una mirada furtiva. Aunque él estaba de perfil, pudo notar que tenía el ceño fruncido y la boca apretada. Estaba furioso, y era con ella, a pesar de que había hecho lo que creyó mejor para él, lo que pensó que lo haría feliz. Lord Rodwin condujo el carruaje hasta que llegaron a un lugar donde los caballos podían dar vuelta, y se detuvo para dejar pasar a la diligencia. El sol, que se hundía en un resplandor glorioso, ya había desaparecido en el horizonte. Oscurecía y el camino hacia la casa Roth se cubría de sombras. ¿Por qué se fue?, preguntó Lord Rodwin antes de reiniciar la marcha. Pensé que no querría que me quedara más tiempo, tartamudeó la Lida. ¿Y usted deseaba irse? Ella levantó el rostro para mirarlo, entre asombrada y temerosa, y él notó huellas de lágrimas en sus mejillas, y vio que sus pestañas estaban húmedas. Entonces sonrió y su expresión se animó al añadir: No ha aprendido todavía que nunca dejo un edificio sin terminar. El dolor desapareció del pecho de la Lida y ya no sintió temor. Una ola de increíble felicidad la envolvió, pero antes que pudiera responderle, él tiró de las riendas y los caballos empezaron a moverse. Me lleva de vuelta, se dijo, de vuelta a casa. Los caballos galopaban, pero ahora con menos velocidad que antes. La Lida ya no tenía que soportar el olor, el calor y la proximidad de los otros pasajeros. El viento rozaba su rostro y una profunda emoción embargaba su corazón. No había necesidad de palabras. Lord Rodwin, de nuevo, la rescataba de un profundo calabozo para sacarla a la deslumbrante luz. Un grupo de vacas que cruzaban el camino los detuvo, lo cual aprovechó Lord Rodwin para preguntarle: ¿Se siente bien? Sí, bastante bien. Su pena había desaparecido.
Todo le parecía luminoso y lleno de esplendor. Estaba al lado de él, y eso era todo lo que le pedía a la vida. Oscurecía y las nubes se hacían más densas, presagiando lluvia, pero como transitaban por un camino estrecho y zigzagueante, con el bosque a ambos lados, era peligroso avanzar con rapidez. Se movía por lo tanto con lentitud cuando, al salir de una curva, escucharon un grito al lado derecho del camino. Lord Rodwin instintivamente se detuvo cuando dos hombres a caballo aparecieron frente a ellos. Alto y manos arriba. Lalida lanzó un grito ahogado y vio que Lord Rodwin volvía la cabeza hacia los dos enmascarados, que se detuvieron junto al vehículo. Él bajó la mano hacia una bolsa donde siempre llevaba una pistola para casos de emergencia, pero antes que pudiera alcanzarla, el salteador disparó y lo hirió en un hombro. Lalida lanzó un grito y Lord Rodwin, soltando las riendas, se llevó la mano izquierda hacia el hombro lastimado. «Será mejor que no intente ninguna otra tontería», amenazó el salteador con voz ronca. «Sáquenlos del camino», ordenó otra voz, y Lalida se volvió hacia la izquierda, donde había otro enmascarado más, y Lord Rodwin herido. El hombre que disparó se acercó más al carruaje. Lord Rodwin, a quien el disparo había hecho inclinarse hacia adelante, se había incorporado de nuevo y miró desafiante al salteador. «¿Qué diablos quieren? Traemos poco de valor. Necesitamos con urgencia buenos caballos». «Malditos», exclamó furioso Lord Rodwin. Lalida notó entonces que el salteador volteaba su pistola y la tomaba del cañón. Levantó el brazo y ella comprendió que se disponía a golpear a Lord Rodwin en la cabeza con la cacha. Se puso de pie enseguida y extendió las manos para proteger a Lord Rodwin. «¡No!», gritó desesperada. «No puede hacerlo». «¿Por qué no?», preguntó el salteador. Con voz quebrada por el miedo, ella logró tartamudear. «Porque a usted lo conocen como el caballero de los caminos, y ningún caballero golpearía a un hombre desarmado y herido». El salteador lo miró. «Tiene valor, señorita. Está bien, pero dígale al señor que se guarde sus maldiciones». Lord Rodwin iba a decir algo, pero Lalida le tapó la boca con la mano. Sabía que estaba furioso y que era incapaz de controlarse y de medir las consecuencias de sus actos. Al sentir los temblorosos dedos de ella contra sus labios, él dijo en voz muy baja y controlada: «No lo provocaré». «Por favor, no lo haga», le suplicó Lalida. «Estoy muy asustada». Él la miró y ella se sentó de nuevo a su lado, con la respiración entrecortada y el corazón palpitante. Rodeó el brazo de Lord Rodwin con sus dos manos, como para darse valor y sentir su protección. Los asaltantes condujeron los caballos del carruaje fuera del camino y se adentraron por una vereda dentro del bosque. No se detuvieron hasta llegar a un claro, donde, en fecha reciente, se habían derribado algunos árboles. Mientras unos empezaban a soltar los caballos, otro asaltante hizo descender a Ned y lo ató a un árbol. El que disparó contra Lord Rodwin se acercó a ellos, a un lado del vehículo, y ordenó: «Sus carteras y bolsa y todo lo demás que traigan de valor, y rápido». Se inclinó y tomó la pistola que Lord Rodwin había tratado de sacar, y mirándola, exclamó: «Es mucho mejor de las que yo puedo comprar, y también sus caballos son de los más finos que hemos conseguido». Lalida comprendió que trataba de provocar deliberadamente a Lord Rodwin, por lo que le apretó a él el brazo con más fuerza. «Entregue mi cartera al caballero de los caminos», indicó con voz calmada, pero sarcástica. Lalida hizo lo que él decía, y los ojos del hombre se dirigieron hacia su bolso de mano. «También me lo llevaré. Se lo regalaré a una mujer que me gusta». Lalida se lo entregó, y cuando el hombre lo abrió lanzó un pequeño silbido de sorpresa al ver su contenido. «Es usted una mujer valiente. Así es como me gustan». Le dirigió una mirada maliciosa con los ojos entrecerrados, e hizo un gesto con los labios que la atemorizó. De pronto, sintió un miedo desesperado de algo que no comprendía, y se acercó más a Lord Rodwin. El salteador extendió la mano hacia ella, y Lalida notó que Lord Rodwin se ponía rígido. Entonces escuchó un grito de los hombres que soltaban los caballos. Ya empezaban a alejarse con los animales de su señoría, y le indicaban a su compañero que se les uniera. «No tengo tiempo»,
exclamó mientras se echaba la pistola al bolsillo. Lástima, es usted una bonita pieza. Espoleó su caballo y se reunió con los demás, y un instante después desaparecieron entre la espesura. Entonces empezó a llover. Lalida inmediatamente miró a Lord Rodwin. Le atenderé el brazo, pero primero debemos buscar dónde cobijarnos. ¿Cree poder caminar? Sí, por supuesto. Lalida notó que la chaqueta de él tenía una gran mancha escarlata. Bajó con presteza y rápidamente rodeó el vehículo para ayudarlo a descender, pero él se movió con cierta facilidad y se apresuró a caminar hacia los árboles. Lalida se volvió hacia Nid. Vuelvo en un momento a desatarlo, pero primero debo encontrar un lugar para que su señoría no se moje. Estaré bien, milady. Mientras se dirigían hacia la espesura, donde los árboles podrían protegerlos de la lluvia, Lalida lanzó una exclamación. Delante de ellos se alzaba una rústica cabaña de troncos. Con seguridad la habían hecho los leñadores, que trabajaban en las cercanías, se dijo, y corriendo hacia la puerta, la abrió y sintió una oleada de calor. Quedaba aún el rescoldo de una chimenea improvisada, en la que apenas unas horas antes había ardido un buen fuego. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.